Bueno, vamos a iniciar esta plática. Contamos con el personal de la unidad de género de la subdirección de transversalidad de esta unidad, a la maestra, a la licenciada Guadalupe Díaz Estrada y al maestro Javier Solís Mendoza. Ellos nos van a dar una conferencia, una plática sobre la parte de género. Y la idea es que podamos aprovechar estos momentos de formación y de información para poder atender mejor a nuestras comunidades. Muchas gracias y están en su casa. Bueno, en el marco de las acciones que se vienen programando para el fortalecimiento de las capacidades de las y los servidores públicos del Instituto Politécnico Nacional, pues se previó esta plática de hostigamiento y acoso sexual para que todas y todos conozcamos cuál es el procedimiento, qué es lo que pasa. Y bueno, con tristeza les comento, todos dicen, es que ¿para qué sirven estas pláticas si no pasa nada? Tenemos la instrucción del director general que esta vez, o sea, no se manden esos mensajes de impunidad y se va a estar dando seguimiento a través de la unidad de género. Antes no tenía estas facultades, se está analizando el protocolo, se están haciendo nuevas funciones para la unidad de género y entre ellas es precisamente dar ese acompañamiento tanto a las víctimas y dar seguimiento a sus casos, para que no se sigan mandando y enviando estos mensajes a los agresores de que pues en el Instituto Politécnico Nacional no pasa nada. Entonces, les agradezco que estén aquí porque es muy importante pues su participación también de ustedes en retroalimentarnos a nosotros y poder desde esta perspectiva qué es lo que tenemos que hacer y cómo se va a hacer. Muchas gracias, agradezco al director pues el espacio y adelante. Cualquier duda, al último estamos para servir. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. De verdad para nosotros desde la unidad de género un placer, pero también esta vez es un reto porque hablar de acoso y hostigamiento sexual en el instituto se ha puesto no como un tema prioritario y como bien lo mencionaba la licenciada Guadalupe Estrada, a partir de que hay una reorganización y una reestructura de las funciones de la unidad de género y sumado al compromiso institucional de nuestro director y de los directores de las unidades académicas, hablar hoy de acoso y hostigamiento sexual en el IPN promete ser algo de lo que todos y todas debemos de saber para conocer, informarnos y saber qué hacer en el caso que lo vivamos o en el caso de que también estemos del otro lado, ¿no? En el caso de que enfrentemos una queja, una denuncia por acoso o hostigamiento. Queremos que eso no suceda, pero queremos que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para saber qué es este fenómeno, cómo enfrentarlo, cómo distinguirlo. Esta es una charla de sensibilización. Me gusta mucho pensar que esto es un salón de clases y siempre hablar de género es hablar del cuerpo, es hablar de la vida, es hablar de todo lo que nos acontece. Espero que estas 2 horas, o poquito menos, porque ya llevamos buen rato acá, lejos de parecerles aburridas, les parezcan nutricias, les parezcan pues con aportación. Espero que se diviertan porque no quiero que estos aprendizajes sean totalmente echados al cajón de sí vinieron y nos hablaron y dijeron una masa y no. Aquí queremos que esto de verdad, digo divertir, pero la palabra correcta sería sensibilizar, conmover, movilizar. Por favor. Vamos a hablar entonces de la prevención del acoso y hostigamiento sexual en el IPN, pero vamos a hablar desde una perspectiva muy particular, que es el posicionamiento ético y político que se trabaja desde la unidad de género, que se conoce como perspectiva de género. Para ello, pues hay que tener en cuenta esta pregunta fundamental y ojalá que algunos de ustedes ya conozcan la respuesta. ¿Qué dice allí? ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es lo que aparece en la pantalla. Una visión científica, analítica y política sobre las sociedades que se propone el análisis de las desigualdades que previven entre las mujeres y los hombres, así como aquello que se considera como femenino y o masculino. Y esto quiero dejarlo en claro desde el principio, porque muchas veces se piensa que estas temáticas son nuevas, que son temáticas que están de moda, de pronto se piensa que
que hablar de perspectiva de género es algo que no nos compete a nosotros porque decimos, sí, allá están las feministas, allá están las locas de la red de género, porque así dicen, ¿no? Allá están las de la unidad de género, ¿eso a mí qué? Pues a nosotros y a nosotras nos compete porque todos y todas somos sujetos de género. Allí hay algo muy importante que dice el análisis de las desigualdades. Se nos dice de pronto que quienes estudiamos, hacemos trabajo o incidencia con perspectiva de género, queremos igualar, y entonces por allí dicen, no, ¿cómo que queremos las mujeres ser iguales que los hombres? Y de pronto aparecen los hombres de este lado y dicen, yo como hombre quiero ser igual que las mujeres. Ojo aquí, la perspectiva de género analiza las desigualdades para desmontarlas. Es decir, vamos a analizar y vamos a decir, esto de estas relaciones de poder me perjudica. Y quiero alcanzar algo que se denomina igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva no es lo mismo que perder la identidad. ¿Qué quiere decir eso de perder la identidad? Con la perspectiva de género no queremos que hombres y mujeres sean idénticos, queremos que sean iguales. Es decir, vamos a respetar nuestras diferencias y en el marco de nuestras diferencias vamos a trabajar por una convivencia armónica, justa y no violenta. Por eso, ojo acá, porque dice entre las mujeres y los hombres, pero también entre aquello que se considera como masculino y femenino. Y dice, la finalidad de esta perspectiva es construir relaciones más igualitarias, justas y libres de violencia para todos y para todas. Ahorita abonaré más para este sentido. Por favor, que sí. Y aquí está una imagen que nos gusta mucho a nosotros trabajar desde la perspectiva de género, porque es una visión que nos permite ver de pronto violencia donde antes la naturalizábamos o donde ni siquiera nos cuestionábamos. El hecho de que le dijéramos a nuestros hijos, oye, apúrale, córrele, o no llores porque pareces vieja, eso es un ejercicio de violencia, ¿no? Es un ejercicio de discriminación. Hay desigualdades. Vamos a revisar poco a poco algunas de ellas, porque hoy nos toca o nos compete revisar particularmente una, que es el acoso y el hostigamiento sexual. Pero esta imagen de la perspectiva de género nos parece muy ilustrativa, porque si ustedes se dan cuenta, atrás aparecen siluetas que parecen ser hombres y mujeres. Pero la perspectiva de género nos permite ver esas desigualdades, esas relaciones, y podemos ver más allá de lo que una simple mirada nos podría decir. Entonces, para hablar de la perspectiva de género, hay que tener en cuenta dos conceptos básicos y que son muy importantes para reconocer que cada uno de nosotros somos sujetos de género y que por tanto, en tanto sujetos de género, nos corresponde o nos interpela un poco de esta perspectiva. El primero de ellos, por favor, es el sexo. Todos tenemos un cuerpo y ese cuerpo está sexuado. ¿Qué quiere decir que está sexuado? Que tenemos diferencias anatómicas, fisiológicas, hormonales y cromosómicas que nos dividen en machos o hembras de la especie humana. Esta categoría, la categoría sexo, es una de las primeras diferencias, es la primera diferencia que va a construirnos como sujetos sociales. ¿Por qué digo esto? Cuando nace un cuerpo, cuando nace un bebé, regularmente, ¿qué es lo que preguntamos? ¿Está completo? ¿Preguntamos eso? Preguntamos, ¿nació sano? Preguntamos, ¿dónde está la mamá para ir a verlo? ¿Qué es inmediatamente lo que preguntamos cuando decimos, ya nació el bebé de Paquito, o ya nació la bebé de Fernandita? ¿Qué fue? Inmediatamente. ¿Y cómo doy respuesta a esa pregunta? ¿A través de qué? De los genitales, de una lectura de su corporalidad. Si ese cuerpecito, si ese bebé tiene una vulva, decimos que es una, y si tiene un pene, y ahí comienza todo un ritual de socialización a partir del cual empezamos a construir ese sujeto de género. Inclusive mucho antes ya estamos imponiendo o estamos estableciendo ciertos cánones de género de acuerdo a las expectativas sociales. Por ejemplo, en el baby shower, ¿no? Si es niña, ¿qué regalos le llevamos? ¿Cobijas azules? ¿Cobijas rojas? ¿De carritos? ¿No? Ya empezamos a pensar en rosa, en muñequitas, empezamos a depositar expectativas en ese bebé, en ese cuerpo que tal vez aún, o mejor dicho, que ahí aún no nace. Y esto, el sexo, que es esta característica biológica, que es esta característica que está en el cuerpo, que comienza a construir las diferencias entre hombres y mujeres, decanta en lo siguiente, que es una categoría muy importante para nosotros, por favor, que es la de género. Género
son las acepciones simbólicas que conocemos entre aquello que se denomina como masculino y femenino. Y es algo muy importante. En el otro era, en la corporalidad tenía un componente biológico, aquí estamos hablando de componentes socioculturales. Componentes socioculturales que aparte son desiguales, dicotómicos, jerárquicos e inclusive violentos, y que ahí hay algo muy importante, corresponden a un contexto histórico y político particular. Hablemos de sexo y hablemos de género. ¿Quiénes menstruan? ¿Los hombres o las mujeres? Esa es una característica que alude al sexo o al género. Al sexo. Pero por ejemplo, saludar de beso en la mejilla es femenino o masculino. De ambos. Y depende del contexto específico. Pero por ejemplo, si hoy yo llegara al CECIT 11 y quisiera saludar a mi jefe, y llego yo, Javier, con esta corporalidad así como me he visto hoy, llego con el jefe y le saludo, lo abrazo y le doy beso aquí y le doy beso acá, ¿qué dirían ustedes? El francés. No, pero dije aquí en el CECIT 11. ¿Qué dirían ustedes? Pues de dónde se conoce, y empezaríamos a pensar muchas cosas. ¿Por qué? Porque en nuestros códigos culturales de género, saludarse de beso acá y beso acá entre hombres no es una práctica cotidiana, ¿cierto? No es lo mismo que si vamos a Brasil y saludamos entre compañeros varones y llego y beso acá. Sería una práctica cotidiana que no se cuestiona. Por eso acá ponemos algo muy importante, corresponden a un contexto histórico y político particular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hoy yo me hubiera puesto una camisa rosa? ¿Les generaría alguna molestia? ¿Pero qué hubiera pasado si me hubiera puesto una camisa rosa, por ejemplo, en los años 30? Escarnio, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me gusta platicar siempre, que es el cabello corto. ¿Cuántas de nosotras como mujeres aquí traen el cabello corto? Una, dos. Y les gusta, se sienten cómodas. ¿Les genera algún tipo de violencia o de discriminación por parte de sus compañeros o compañeras usar el cabello corto? En la década de los 20, en el siglo pasado, en México, a ese fenómeno de que las mujeres se cortaran el pelo se les reconocía como las pelonas. Y en los periódicos decían: cuidado con las pelonas, son un peligro para la familia, van a destruir la familia natural. Y entonces eran señaladas y eran sojuzgadas y eran en cierta manera o en muchas maneras discriminadas. Algo que para nosotros es súper común y hasta hay quien cierra ciclos por darnos el pelo súper cortito, ¿no? Vean cómo el género en estos códigos socioculturales es siempre contextual. Sin embargo, siempre hay, en el núcleo de estas relaciones de género existen relaciones de poder que además pueden ser desiguales y dijimos violentas. Una de ellas, que vamos a revisar más adelante, es esta lógica en la que tal vez los varones nos sentimos con autoridad para poder registrar visualmente los cuerpos de las mujeres. Y muchas veces decimos, vamos caminando y hacemos esto, ¿no? El escaneo. Algunos hombres ni siquiera se lo preguntan, forma parte de su construcción subjetiva como varón. Mujeres, ¿cómo se sienten cuando alguien las escanea? Incomodidad. Ahí ya empezamos a darnos cuenta que esas relaciones son desiguales, son dicotómicas y generan estas violencias que pueden ser micro, pero que sistemáticamente pueden generar muchísimas otras situaciones particulares que nos pueden poner en posiciones donde nuestra integridad peligra. Por favor. Entonces, allí hay algo importante para ir avanzando. Dice, ni normal ni natural. El sexo es algo particular que corresponde a una categoría donde la especie humana se divide en machos y hembras, de acuerdo a nuestras características biológicas, y a partir de un proceso de socioculturización decantamos en hombres y mujeres. El género corresponde a otra esfera en la cual no solo se refiere a hombres y mujeres, sino a aquello que se simboliza como masculino y como femenino. Y yo quiero preguntarles, hombres, ¿cómo se compran su perfume? ¿Qué perfume eligen cuando van a la tienda a comprarse un desodorante nuevo? ¿Que huela a qué? A hombre.
¿Y qué demonios es oler a hombre? Compramos el que viene en el empaque rosita, que tiene florecitas, que huele a jaboncito. ¿Compramos ese? ¿Cuál compramos? El 7 machos, dicen por acá, ¿no? Regularmente utilizamos un perfume que sea fuerte, maderoso, que sea intenso. Y entonces estas características las asociamos con ser hombre, con la masculinidad. En el caso de las mujeres pasa lo mismo. Y entonces allí vemos que el género no solo está en el cuerpo, que el género está en todo aquello que es posible de simbolizar, que es posible de caracterizar como masculino y o como femenino. Y piensen en muchas cuestiones, ¿no? Por allí una teórica que es muy sagaz, Alba Pons, dice inclusive hasta en cuestiones tan pequeñas como estornudar. Ya es un proceso que está mediado por el género, está mediado por la cultura. Dice, regularmente las mujeres, ¿cómo estornudamos? Y nosotros los varones, ¿cómo estornudamos? Y desde una lectura imaginaria cultural diríamos, claro, las mujeres estornudan así porque delicadas, tienen que ser modositas. Los hombres estruendosos, fuertes, ocupar el espacio. Pero ahí ya hay una lectura de género, ahí ya hay una mediación cultural. Vemos entonces que el género no solo está en el cuerpo, no solo está en las identidades, sino y sobre todo está en el símbolo, en la cultura. Y para ello vamos a hacer así una síntesis en 4 minutos de qué es sexo, qué es género y cómo esto impacta en nuestra vida cotidiana para seguir avanzando. Por favor. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? Primero tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales. Esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres. No es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo. En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como «anda a cocinar y no opines»,
Yo gano el dinero y mando yo. Las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar. Y sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no. Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas. Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos, rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Y ojo aquí, porque de pronto una de las cuestiones que siempre nos acusan cuando estudiamos género, es decir, género es hablar de mujeres y pobrecitas mujeres y muchas veces muy críticos, algunos de ustedes dicen, parece que la perspectiva de género victimiza a las mujeres y solo coloca en el centro de las mujeres. Ojo acá, transhistóricamente las mujeres han sido un grupo al cual se le han vulnerado los derechos. Por ejemplo, la llegada masiva de las mujeres a las instituciones de educación superior en México fue en la década de los 70. ¿Cuántos años tienen las mujeres en las universidades produciendo conocimiento? Muy poco. Pero la perspectiva de género no solo se aboca al estudio y al análisis de las mujeres, sino de las relaciones que aguardan entre hombres y mujeres y, como decía en un principio de la presentación, entre aquello que se puede simbolizar como femenino y masculino. Los hombres también tienen muchos costos y muchos desgastes al vivirse desde una lógica súper tradicional y súper rígida y pequeñita del ejercicio de su masculinidad. Por ejemplo, de pronto en la unidad de género, cuando nos toca dar los talleres de paternidades, hay muchos papás que dicen que se perdieron la experiencia de poder bañar a su bebé y ellos tenían muchísima ilusión de poder bañar al bebé cuando estaba recién nacido. ¿Pero qué pasó? Dice, pues es que la esposa o inclusive la mamá o la suegra les dijo, no, tú quítate, tú no sabes, a ti no te toca. Y de pronto encajonarnos en estos roles que también alimentan y construyen estereotipos súper rígidos, pues generan desigualdades que constriñen la posibilidad de vivirnos más igualitariamente y más dignamente como hombres y como mujeres. Sin embargo, como bien decía en la presentación, estas relaciones de poder pueden decantar en algo muy particular que es la violencia. Y la violencia de género es algo muy específico. Dice allí, es cualquier acto de violencia, como actos de agresión física, verbal, psicológica o emocional, cometidos contra una persona. Esta persona puede ser hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en función de su identidad o condición de género, basándose en las diferencias que la sociedad le asigna. Por ejemplo, un caso de violencia de género que podemos poner muy sutil pueden ser los micromachismos. ¿A qué se denominan micromachismos? A estas pequeñas expresiones en las cuales hay violencia, pero una violencia muy velada, que en ocasiones podemos considerar como una cortesía, pero que en realidad tiene como su intención el control. Por ejemplo, cuando le llamamos, y lo pongo así, ¿no? Cuando estamos mandándole WhatsApp a nuestra pareja a cada ratito. Hola amor, ¿dónde estás? En tal lugar. ¿Me puedes mandar fotito? ¿Me puedes mandar tu ubicación? Y piensen, por ejemplo, nosotros sobre todo que estamos trabajando con juventudes, estas relaciones afectivas que de pronto generan una relación de dependencia fortísima, decantan en relaciones tóxicas a partir de esta lógica de, decimos desde la perspectiva de género, sentido de orfandad, un sentido de orfandad que no se, o sea, que al cual no queremos mirar porque estamos siempre así como de, yo te cuido, yo te vigilo, yo te procuro, yo sé dónde estás. Y pensemos en nosotros como personas adultas y de pronto caemos en estas prácticas que lejos de demostrarse como cortesía o como afectivas, realmente son actitudes que nos constriñen y que
nos colocan en una camisa de fuerza, ¿no? Violencia de género puede ser, por ejemplo, también en el lenguaje. Saben, por ejemplo, nosotros que tenemos la Escuela Nacional, es Escuela Nacional de Maestras de Jardín de Niños. Ahí hay violencia de género. Hay un acto total de discriminación porque se piensa que únicamente quienes pueden ser maestros de jardines de niños, las mujeres. Y los hombres no tenemos la capacidad para hacerlo. Habrá quien tenga voluntad y vocación para hacerlo. Y casos pueden haber muchos. Por eso aquí ponemos actos de violencia que pueden ser agresiones físicas, verbales, psicológicas, emocionales, inclusive simbólicas. Decirte, ay, Javiercito, otra vez llegaste tarde, pues ¿qué? ¿Te la pasas arreglando como vieja? Allí hay que violencia. Pero también podemos decirle, y sobre todo pasa en el instituto, una investigación que hicimos el año pasado donde veíamos qué sucedía en las carreras donde había menor proporción de estudiantes mujeres. Pues una cuestión común que viven las chicas es que todavía los profesores les digan, ¿y tú qué haces aquí? Esta carrera es para hombres. ¿Ya te diste cuenta? Eres la única mujer en este salón. Yo que tú me iba yendo. Violencia de género. La que sigue. Y esta violencia se puede representar en distintos ámbitos, en el familiar, en el institucional, en la comunidad, y hoy específicamente queremos hablarles de un tipo de violencia específica que se da en el ámbito laboral y docente, que es el acoso y el hostigamiento sexual. Pero ojo, no es el único lugar en el cual vivimos este tipo de violencia. En la violencia en la comunidad, la violencia comunitaria, se da un caso muy particular de acoso, que es el acoso callejero. Vamos comúnmente, no sé, en el micro, vamos caminando aquí afuera, vamos subidas en el metro, y entonces alguien de pronto nos toca, sin total consentimiento, porque es un desconocido. Allí hay acoso sexual. Hoy queremos abocarnos específicamente a qué pasa en las instituciones educativas. Y para eso vamos a recurrir a dos conceptos fundamentales el día de hoy: el de acoso sexual y el de hostigamiento sexual. El primero, que es de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice lo siguiente: el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Evidentemente es una violencia de connotación lasciva, de connotación sexual, donde no hay consentimiento. La que sigue, por favor. Dice, el hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Las acciones que se pueden considerar como acoso u hostigamiento sexual pueden ser las mismas. Solo hay una diferencia: la relación de poder que existe entre los actores, entre los agentes. En el acoso, la relación de subordinación no existe. En el hostigamiento hay una relación real de subordinación de la víctima frente al agresor. Y ojo aquí, porque hasta en el lenguaje de pronto decimos, es que viví acoso, y dices, ¿viviste acoso o viviste hostigamiento? ¿No? Hay que tener claro, porque nuestra ley y nuestra normativa institucional distingue entre qué es una y qué es otra. Y entonces, con esta pequeña distinción y con estas pequeñas definiciones, quisiera que viéramos un video, por favor, y quisiera que ustedes me puedan contestar lo siguiente. De acuerdo a la situación que vamos a ver en este video, la pregunta es, ¿lo que está viviendo la persona o lo que se representa en el video es acoso u hostigamiento sexual? Sí. Dime, guapa. Acabo de ir a una chica y dice que tiene una entrevista. Así, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa o una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Rígida. ¿Qué coño no pondrán una foto?
Bien. Para no hablarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué le has puesto tu foto? Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad. Pues en tu caso con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estás civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. Sería eso un inconveniente. Francamente, los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG, así que casada, hijos. En el currículum tiene todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las cosas las duras. Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Creo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en estructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gusta. Con lo de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum? A ver, sus respuestas. Acoso o hostigamiento sexual. ¿Quién nos dice por qué? A ver, ¿quién dice que es acoso? Que levante la mano. ¿No hay manos? Nada más el compañero. ¿Es acoso, compañero? ¿Por qué? Porque no tiene... Porque por lo que vi en la diferencia, en el otro hay un subordinamiento, ¿no? En el hostigamiento. Ajá. Y en este hay una actitud violenta hacia la mujer, pero sin tener Esa relación jerárquica en la institución. Es como si se diría, como lo dijiste en los camiones, ¿no? No lo conoces a la persona, pero te está tocando, te está haciendo insinuación. ¿Quién piensa que es hostigamiento? ¿Todos los demás? Ay, a ver, levante la mano quien piense que es hostigamiento. ¿Y los demás qué? ¿No? A ver, de nuevo. ¿Quién piensa que es acoso? Ya con lo que nos acaba de explicar nuestro compañero. ¿Quién piensa que es acoso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién piensa que es hostigamiento? ¿Por qué es hostigamiento? ¿Quién quiere compartir por qué piensa su respuesta? Yo creo que en realidad no está claro. Él piensa que ella tiene una posición de subordinación en principio. Exacto. Pero después se da cuenta que no. Es su jefa, ¿no? Es que esto es lo interesante del video. Fíjense cómo es de engañoso y cómo es interesante el análisis. La pregunta dice, ¿es acoso o hostigamiento? Y dijimos, la distinción entre uno y otro está en la relación real de subordinación jerárquica en un esquema institucional. De pronto, el hombre, desde su posición de masculinidad hegemónica comodísima, pero también dentro de esta posición de ejercicio del poder, porque yo soy el que elige, yo soy el de reclutamiento, acude con una persona y a esa persona, desde esta posición de poder y de superioridad, uno, por ser hombre, y dos, por tener un puesto, comienza a lanzar un mensaje totalmente lascivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? De pronto, cuando entra el otro compañero, las cosas cambian. Y allí parece difusa la relación de poder porque ahora no sabemos si ella va a ser la jefa de él, si van a ser compañeros del trabajo. ¿Qué onda, no? Pero eso es interesante porque creo que sí está quedando clara la noción entre qué es uno y qué es otro. Sin embargo, vean cómo el acoso y el hostigamiento sexual es algo que de pronto se naturaliza. ¿Qué es lo que le dice el compañero cuando se va de la oficina? No te olvides
de la chica que está esperando la entrevista, que es de las que te gustan. Dices, allí está una compañera que tú mismo le estás diciendo que aguas porque es la que va a reestructurar toda la cuestión de recursos humanos y todavía dices que es de las que te gustan. Pensamos que es algo que inofensivo, pero no deja de serlo, aunque sea muy cotidiano. Compañero. La duda sería, por ejemplo, ahí no hay una relación formal jerárquica, ¿no? O sea, aquí buscamos siempre en nuestro contexto que sea muy formal, ¿no? Si tú eres ya su jefe, pues adelante, si eres una relación jerárquica y yo te considero como Hostigamiento. Pero ahí todavía no la hay, ¿no? Pero dices que es una relación jerárquica real o... Aquí solo el video es para problematizar, no sabemos realmente qué puesto ocupa, ¿no? Ya después, si existe la continuación y sabemos si él, a ver, vamos a suponer, para que quede claro, vamos a suponer que en la continuación del video sabemos que ella es la jefa de él, es acoso o hostigamiento. ¿Cómo? La duda es si necesariamente tendría que haber una constitución formal de Para que se pueda acusar hostigamiento, sí. Una acción, porque allí dice la ley claramente, subordinación real. Suponemos que en el organigrama este señor es jefe de departamento y esta mujer que acaba de entrar a la organización también es jefa del departamento. ¿Están en el mismo nivel? Entonces es acoso o hostigamiento. Acoso. Ahora, suponemos que ella, a pesar de que viene recomendada por el director general, como dice en el video, va a quedar, operativamente va a depender de la persona que la entrevistó. Acoso o hostigamiento. Hostigamiento. Entonces va quedando clara esta distinción formal entre una figura y la otra. Y este video es muy interesante. Vean cómo de pronto el actor es buen intérprete y se le desdibuja el rostro para decir, ching. Pues sí, dígame. Pero ahí no hay un cambio de rol inmediato, es decir, pareciera que ella va a tomar revancha usando sus mismas palabras y le devuelve la agresión. Claro. Dice las mismas palabras, entonces, en estricto sentido ella tenía que levantar un reporte y ir a poner la queja. Pero cuando ella reacciona de la misma manera en proporción, cuando cambia el rol, que llega a un tercero que los cambia, claro. ¿es un buen proceder el de ella? No, totalmente. No, porque es interesante. Pensemos que el video está para sensibilizar y movilizar. Qué bueno que salgan estas preguntas. Pero esta actitud totalmente revanchista, pues es lo menos conciliadora posible y lo menos que nos puede llevar a un ejercicio de resolución de un conflicto. Entonces, si lo que queremos es proceder, lo menos que queremos hacer es vengarnos, ¿no? O sea, la venganza nunca va a ser un modelo efectivo para el ejercicio de la justicia. Acá. Cuando es un subordinado que ejerce el tono lascivo, ¿qué pasa? Allí la figura es acoso. Por ejemplo, pasa que, sobre todo cuando ponemos aquí más aristas, supongamos que mi jefa es muy joven, es más joven que yo. O sea, yo soy de un treintañero y mi jefa acaba de salir de la carrera y tiene 23 años y es una jefa que viene siempre muy alineada, es muy cuidada de su cuerpo y demás. Si yo como su subordinado empiezo de, jefecita, ¿cuándo el cafecito? O sea, y por acá me vale la relación de poder que existe en el organigrama. Pero como yo soy ¿qué? Hombre y soy ¿qué? Mayor, pienso que puedo ¿qué? Acceder y decir, pues, de pronto, ay, ¿a poco? Yo también estudié en Esca Santo Tomás, fíjate que podemos ser cuates, ay, ¿te conoces? Y eso puede generar incomodidad y si yo puedo hacerle una proposición de connotación lasciva, pues evidentemente ella puede decir, ¿sabes qué? Javier, que es uno de mi equipo operativo, me está hostigando o acosando. Acosando. Y entonces, el proceso se inicia con una queja por acoso. Y se da, pero fíjense cómo se desdibujan allí muchísimas cosas, porque de pronto aquí la relación de subordinación real existe, pero de pronto para la persona que ejerce el acoso, atraviesan otros factores, como en este ejemplo que les puse, que es la edad. Vamos a ver más adelante que es súper interesante que en el caso de las mujeres que viven acoso, regularmente son las mujeres, o quien lo vive o lo afronta con mayor frecuencia son las mujeres jóvenes, solteras, viudas o
divorciadas. ¿Por qué será? Y nada más ahí ponemos la pregunta. Vamos a continuar porque el tiempo se nos acaba. Nosotros en el instituto tenemos un protocolo, que es un protocolo que nos rige en el sentido de que formamos parte de la Administración Pública Federal. Y este protocolo tiene así, muy tajantemente descritas cuáles son las acciones que constituyen acoso y hostigamiento sexual. Y esto lo ponemos aquí porque de pronto hay mucha confusión entre aquello que se considera como acoso u hostigamiento laboral y acoso y hostigamiento sexual. De pronto escuchamos quejas y de pronto nos dicen, ¡hey, unidad de género! Fíjate que mi jefe no me dejó salir esta semana a la hora regular de mi trabajo porque tenía que entregar un proyecto y no me respetó o no me sumó horas extras. ¿Y qué quieres que haga? Pues es que eso es hostigamiento sexual. Es violencia de género, te dicen. Entonces, ¿qué dice nuestro protocolo? Específicamente, que es acoso y hostigamiento sexual, y esto es lo que nos compete a nosotros como unidad de género, trabajar y dar un seguimiento específico como acciones de violencia de género. Por favor, de pronto yo cuando leí el protocolo, el que sigue, decía, ¿de verdad pasan estas cuestiones? Y tristemente cuando analizamos las denuncias decimos, creo que el protocolo a veces hasta se queda corto. Veamos lo que dice. Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo. 2b. Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual como tocamientos, abrazos, besos, manoseo y jaloneos. Esto es algo muy frecuente. De pronto saludamos y no saludamos cordialmente, sino que ya sentimos esa incomodidad y esa tensión de ¡ay, ahí viene el perenganito y no quiero que me salude! ¿No? Y no queremos que nos salude no precisamente porque le suda la mano, sino porque sabemos que hay una sensación de incomodidad en su acercamiento, ¿no? Porque la connotación la sentimos distinta. Luego, hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes, o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. Esto pasa mucho en las escuelas, mucho en las instituciones educativas, ¿no? De pronto, y los casos registran que, por ejemplo, no viene la persona a la que con el profesor o la profesora mantiene este vínculo y hace notoria su ausencia frente a los demás, ¿no? ¡Ay, es que no vino! Y empezamos a describir y a dar connotaciones a la ausencia o a la presencia de esa persona. El que sigue, fíjense bien. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales o al de alguna otra u otras personas. Ojo, esto es bien importante, porque esta lógica del chantaje muchas veces es en esta lógica de terceros, ¿no? O sea, no pido el favor sexual para mí, sino para otra persona. Y de pronto yo digo, no, pues si ella se quiso meter con este monito, pues ahí yo no le hice nada. Ella se metió con él o él se metió con ella, pero punto, yo solo lo sugerí, ¿no? Pero lo sugeriste a cambio de ¿qué? De una calificación, lo sugeriste a cambio de ¿qué? De un ascenso. Ahí hay que ver ser muy cuidadoso con eso. Luego dice, espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. Pasa, ¿no? Y casos muy elaborados donde de verdad por ahí hay una anécdota que fea que sea una anécdota de todo un sistema de videograbación de unos sanitarios en los que había un cuarto donde se metían a observar las cámaras en vivo de los baños de mujeres. Pasa. Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. Seguimos. G. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. Esta lógica de
la venganza, ¿no? H. Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza. Y expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otras personas referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. Y aquí incluimos paquetes de mensajería, WhatsApp, redes sociales, Facebook, Messenger, etc. Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. Ahí, de nuevo, cuando hablamos de medio de comunicación nos referimos a paquetes de mensajería, redes sociales u otros. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual. La que viene dice, emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual. De pronto nos dicen, ay, los piropos no le hacen daño a nadie. ¿Te gustaría que a ti te hicieran esas mismas, se dirigieran a ti con esas mismas connotaciones? Y ya cuando pensamos o nos pensamos en el otro lado, ya dudamos de nuestras acciones. Y finalmente vean estas últimas 5. Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual. No, pues yo nomás le pregunté si todavía era virgen. Ajá, eso es acoso, eso es hostigamiento sexual. Pero ¿cómo? Yo ni la toqué, yo nomás le pregunté y quería que me contara. Ahí está. Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. Nosotros que trabajamos mucho con juventudes, esto de mandarse el pack y de mandarse las nudes es el pan de cada día, ¿no? Entonces, ojo acá. Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. La que sigue, expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual. Y finalmente, mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. Y dices, ¿quién lo haría? Por algo está en el protocolo. Y créanme que de pronto cuando nosotros leemos las denuncias y nos llegan casos, decimos, a veces esto se queda corto, ¿no? La que sigue. Vean de todas estas cuestiones que están tipificadas y que están en nuestra ley, que aparecen, en nuestro protocolo, quisiera que analicemos algunas particulares que se dan en el contexto laboral. Y quisiera que empezáramos a hacer esta reflexión, este ejercicio de mediación con nuestro propio contexto politécnico. Por favor. Danielita, ¿un besito? ¿Cuál beso? No cambias, ¿no? No te veo hace días. Bueno, ya, tengo que ir. Siéntate. Ya me quedó nada. El hostigamiento sexual laboral es un tipo de acoso que se refiere a conductas físicas o verbales de carácter sexual que originan un clima intimidante, de humillación o hostilidad hacia las personas en su lugar de trabajo. Estas conductas pueden provenir de los compañeros de la víctima o de cualquier persona que conviva con él o ella en su ambiente laboral. En muchas ocasiones, este tipo de acoso es normalizado, justificado como una broma o comportamiento inofensivo. Ni que fuera, no sé, un beso nada más. Un beso no le hace mal a nadie. Oye, en serio, se lo suena. ¿Pero por qué? Mira, si Daniela es de mi promo, trabajamos juntos. Lo digo porque era evidente. Era muy obvio que ella no quería dar un beso. Y ten por seguro que eso puede calificar como acoso sexual. ¿Acoso sexual con un beso? Sí. No te pases, ni que fuera su jefe.
ni que le estuviera pidiendo un favor sexual o no sé, querer aumentar el sueldo. Pero que se quiere hacer. El chantaje sexual es el tipo de acoso más común y conocido. Se genera cuando un empleador o empleadora condiciona el otorgamiento o mantenimiento de ciertos beneficios laborales a cambio de favores sexuales o se les castiga por no acceder a estos. Se manifiesta a través de una conducta física o verbal de naturaleza sexual no deseada o rechazada. Puede provenir de una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad, sometiendo a la persona acosada y logrando que ésta tolere sus comportamientos o imitaciones de carácter sexual. ¿Has visto la nueva practicante? Está buena, ¿no? ¿Que a ella también le hace molestar? Pero no creo que solamente estoy diciendo que es bonita. ¿Qué? ¿O acaso eso también es acoso? El acoso sexual es una de las formas de violencia de género más comunes en el ámbito laboral. Afecta sobre todo a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, a las solteras y a las divorciadas. Estos actos se presentan con mayor frecuencia en sectores donde tradicionalmente han predominado los hombres. También tenemos que tener en cuenta que la orientación sexual y la identidad de género son condiciones que exponen al acoso sexual a hombres y mujeres, y mayormente a las personas de la comunidad LGTBIQ. Estas personas sufren altos niveles de discriminación y acoso sexual debido a estereotipos y prejuicios que no deben existir en ningún ambiente laboral. A continuación, conoceremos algunos mitos relacionados a esta realidad y en el siguiente capítulo aprenderemos los elementos que nos permitirán identificar el acoso y a reconocer los comportamientos verbales y no verbales de un acosador. Si ustedes se dan cuenta en el video que no es mexicano, ahí no hay una distinción entre aquello que se puede concebir como acoso o hostigamiento. En México sí existe esta distinción que ya abordamos, reside en la subordinación real de la víctima frente a quien agrede, frente a la persona agresora. Quisiera preguntarles, con todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿solo las mujeres pueden ser víctimas de acoso o hostigamiento sexual? No, también los hombres. Y muchas veces, por ejemplo, una investigación por allí en Ciudad Universitaria de la UNAM decía que, en una pregunta que se hacía a los estudiantes de las facultades de CEU, era si habías vivido una situación de acoso o hostigamiento sexual. La diferencia entre hombres y mujeres era menor del 5%, es decir, era aproximadamente, o sea, la brecha entre uno y otro era que sí, las mujeres habían vivido más acoso que los hombres, pero las respuestas positivas variaban solo en un promedio de un 5%. ¿Qué pasaba? Las mujeres denuncian, ¿los hombres? No, menos, ¿no? Y si mejor dicho, si a veces las mujeres no denuncian, los hombres, mucho menos. ¿Quiénes son los principales agresores de los varones cuando viven acoso o hostigamiento sexual? Las mujeres, regularmente otros varones. Y es súper interesante entonces analizar toda esta lógica de poder que nos regresa a pensar con lo que iniciábamos el día de hoy sobre las relaciones de género. Evidentemente también un hombre puede vivir acoso o hostigamiento sexual de parte de las mujeres, pero la estadística nos dice que los casos registrados de acoso o hostigamiento sexual representan en una gran parte de hombres que violentan a otros varones. Entonces, ojo, también por eso poníamos aquí este videoclip, porque no solo las mujeres se pueden concebir como sujetos que viven acoso o hostigamiento sexual, sino también los varones. Y es importante también que como varones, si nos encontramos en esta situación, denunciemos, ¿no? Porque de pronto, pues, este problema se invisibiliza, y si los problemas se invisibilizan, nada podemos hacer por ellos. Por ahí dice el dicho, ¿no? Ya se me fue el dicho. A Dios no... ¿Cómo es? A Dios no lo escucha el que no habla, ¿cómo? Bueno, tenemos que levantar la voz en el sentido de visibilizar y hacer presente un problema para poder atacarlo, para poder atenderlo y para generar acciones contundentes en este sentido. Por favor, si ustedes también ven en el video, era interesante revisar cómo de pronto pensamos que pequeñas acciones que son cotidianas para nosotros no representan una agresión para las otras personas.
En el caso del video veíamos que era dar un beso, pero era dar un beso sin total consentimiento. ¿Qué más veíamos? Ay, mira, la nueva practicante está re buena, decía en el video, ¿no? Entonces, hay cosas que son tan naturales, tan cotidianas, que pasan desapercibidas y que no nos cuestionamos. El video cerraba con algo muy importante, es que hay mitos sobre el acoso y hostigamiento sexual. Y esos mitos de pronto nos llevan justo a eso, a no criticar, a no preguntar, a decir, pues sí, es algo que sucede. Pero es justo eso lo que desde la perspectiva de género queremos trabajar, arrancar todas esas certezas y sacudirlas para decir, hey, la violencia de género no es algo que debamos de naturalizar, el acoso y el hostigamiento sexual es algo en lo que tenemos que trabajar, y para ello tenemos que generar una serie de acciones que nos permitan construir una cultura institucional igualitaria y libre de violencia. Quisiéramos revisar algunos mitos rapidísimo que circulan en torno a qué es el acoso y el hostigamiento sexual. Por favor. Y el primero está acá. Dice, el hostigamiento y acoso sexual no merece toda la atención que se les da. Ay, o sea, hasta vinieron a darnos una platiquilla ahí de qué es el acoso y el hostigamiento. Han hecho toda una faramaya sobre qué es el acoso y el hostigamiento. ¿Pero qué? Dice, ese es un problema poco común, 2, 3 casos aislados que suceden allí. Y además, es un problema restringido a unos cuantos, ¿qué dice allí? Perturbados. Y entonces, pues sí, nos están dando esa plática porque seguramente ya supieron de perengano, que pues es que de pronto pues ya están dañados, ¿no? Y decimos, oye, ojo, no tenemos que naturalizar, no tenemos que decir que es algo poco común, y no te creas que acá los perturbados o las perturbadas son las que ejercen este tipo de violencia. De verdad, quien menos te lo esperas puede ejercer estas acciones de violencia. Y tú dices, ay, a mí me va a pasar, a mis 70 años, a mí con mis 40 kilos de más. No naturalicemos, siempre cuestionemos. Es una acción a la cual todos y todas podemos estar sujetos, y también quien menos lo imaginemos de verdad puede ser quien nos agreda. La siguiente dice, el hostigamiento y acoso sexual es una realidad a la que se tendrá que acostumbrar la gente. Es tan común que es inútil erradicarlo. Y esta poesía está totalmente desesperanzadora, decir, es algo que pasa, son muchos los casos, ¿qué se puede hacer? Las chicas están de paso, no pasa nada. Qué mal que lleguemos a ese punto de la inercia de decir, acostumbrémonos porque las cosas así se van a quedar. Y de pronto pensar en esta inmovilidad pues nos lleva a no denunciar, nos lleva a no generar acciones de sensibilización, nos lleva a que el propio instituto no genere mecanismos de atención. Es importantísimo que no caigamos en esta visión desesperanzadora de decir, hay que acostumbrarnos. No, la violencia, y por muy pequeña, tiene que naturalizarse. La siguiente dice, si las mujeres quieren que las traten igual que a los hombres en el trabajo, no pueden esperar tratamiento especial, ya sea entre obreros o ejecutivos. Y de pronto dicen, unidad de género, cosas de mujeres, y pensamos que todo esto que tiene que ver con las políticas institucionales de perspectiva de género únicamente benefician a las mujeres. Pero ¿qué dijimos desde un inicio? Pensar desde la perspectiva de género es pensar relacionalmente, entre hombres y mujeres, entre aquello que se concibe como masculino y femenino. Siempre que trabajamos desde esta perspectiva, estamos trabajando conjuntamente para trabajar por una sociedad más libre, más justa y más igualitaria. La siguiente. Este es súper interesante porque es un discurso que he escuchado una y otra vez y a veces más refinado, y a veces ya hasta me dan el título del documental donde lo vieron y dices, veamos. Los hombres tienen más apetito sexual que las mujeres por su propia naturaleza. La hormona se les alborota más a los hombres que a las mujeres. Alguna vez en un taller me llegó a decir un participante, pues es que es claro, los hombres piropeamos, pero es algo pues natural. Yo leí que la naturaleza, así si tú ves a una mujer curvilínea, es tu instinto el que te dice que es más propicia para generar una progenie mucho mejor.
Y dices, ándale. Y me decía que lo había leído, que había visto un artículo. O sea, vean cómo se justifican todas estas cuestiones para poder ejercer violencia, ¿no? Y pues no es cierto que a los hombres se les alborota más. ¿Y qué dijimos hace rato? ¿Las mujeres podemos hostigar? ¿Las mujeres podemos acosar? También. Entonces, ojo con estos discursos, ¿no? Y ojo con estos discursos del apetito sexual de los hombres es que no nos podemos controlar. Por favor, no somos animales, somos sujetos racionales, sujetos con derechos. Y las mujeres o las personas que son agredidas tampoco son animales, son sujetos con derechos, que tienen todas las capacidades y que con todas las de la ley nos pueden denunciar. Y el tercero, muchas demandas de hostigamiento y acoso sexual son falsas. Cuando son rechazadas por los hombres, las mujeres toman venganza con acusaciones de hostigamiento y acoso sexual para causarles problemas. Ojo acá. Denuncias falsas. Primero hay que revisar todo el procedimiento y hay que dar atención y hay que dar seguimiento. No podemos partir de que, ay, todas estas son falsas, porque qué curiosidad de que es todo el grupo el que está denunciando, ¿no? Seguramente porque los reprobó a todos. Ojo acá. Los protocolos siempre parten de un principio de buena fe. Y este principio de buena fe da esta característica de dar seguimiento y atención a los casos. Los casos se investigan. No es que inmediatamente de que de pronto llega la denuncia, es de, ay sí, e inmediatamente sanciono. Es un proceso en el que se da muchísima atención y contención a la víctima, se le da seguimiento jurídico y se le da seguimiento psicológico también, pero sobre todo hay un proceso de investigación que permita sancionar efectivamente. Entonces acá hay muchas demandas son falsas. ¿De acuerdo con quién? ¿Alguien tiene las estadísticas? ¿Tiene los números concretos? Nosotros en el IPN estamos abogando por generar todo un sistema que nos permita trabajar directamente ya en casos de atención y que permitan también sancionar, pero una sanción efectiva. Vamos a ver más adelante de qué va la sanción. Esto es súper importante, dice acá, la carrera de una persona puede ser destruida por una acusación de hostigamiento y acoso, o acoso sexual, mientras que la de la denunciante queda intacta. A ver, a veces nos preocupamos más por el prestigio que por otra cosa. En el caso de hostigamiento sexual, tal como lo plantea este mito, ¿qué es más difícil? ¿Una carrera destruida que vivir un episodio fortísimo de acoso o hostigamiento sexual sistemático? Para las víctimas, para las personas agredidas, no es fácil afrontar estas situaciones, ¿no? Creo que pensar que alguien sale perdiendo más en una de estas relaciones es también banalizar el ejercicio de violencia. Siempre tenemos que pensar acá que, pues, si alguien ejerce acoso o hostigamiento sexual, tiene que afrontar las consecuencias, se tiene que hacer responsable de sus actos. Si no quería que su vida familiar o su vida profesional fuera destruida, ¿por qué no pensó eso antes de ejercer los actos de violencia? ¿No? Y que sí, a menudo las compañeras utilizan su ropa para seducir a los hombres. ¿De verdad habrá quien piense esas cosas en el H Instituto Politécnico Nacional? Sí. Pero cada quien tiene la libertad total de vestir y de portar la ropa y la apariencia que cada uno desee, ¿no? Eso es importantísimo. Y finalmente esta, que es algo donde nos vamos a centrar un poquito. Las mujeres mandan señales mixtas. ¿Señales mixtas? O sea, te estoy diciendo no, pero sí, sí, pero no. La mitad de las veces que dicen no, quiere decir sí. ¿Cómo? Fíjense cómo esto funciona como parte del imaginario cultural de nosotros como sociedad mexicana y como sociedad donde, ay, es que se está haciendo del rogar. No, inténtale más, ándale, sí, a la tercera te afloja. O sea, el consentimiento pasa desapercibido y entonces se mandan o se instituyen estos mensajes entre la cultura juvenil y la cultura institucional de, si te está diciendo no, échale más ganas, tráele más rosas, ponte más guapo, métete al gimnasio, mándale más WhatsApps todos los días, seguro cae, insiste. ¿Qué onda con el consentimiento? Esto es algo muy importante. De pronto
relaciones que son cordiales decantan en relaciones que son profundamente hostiles y que devienen en acoso, ¿no? Pasa muchas veces, ¿no? Después es que acepté a Perenganito en el Facebook porque lo conozco de el otro departamento de allí, de la escuela, ¿no? Y pues ya me saludó, ¿no? Y pues tú le contestas de hola, buenos días, hola, buenos días. Y de pronto, ¿a qué hora vas a comer? Ay, no quieres salir conmigo. No, porque traigo comida, porque me voy a quedar de ver con mi esposo. Ah, y en la tarde, ¿no quieres ir por un café? Y entonces de pronto, cotidianamente, todos los días, algo que pudo haber sido una relación de comunicación entre pares, comienza a ser una relación que profundamente hostil para una persona que desde un principio ha puesto que distancia y ha rechazado. Eso es algo muy común. Entonces, ojo aquí con el consentimiento, porque de pronto también sucede de que dices, bueno, pues ya me está friegue Perenganito, entonces pues ya, como me fregó todo el mes, pues le voy a decir que sí, que salgamos a comer tal día. Y entonces, de pronto el consentimiento está muy forzado. Y de pronto estas situaciones pueden decantar en situaciones que son más problemáticas. Entonces, ojo acá con el consentimiento. Dice, ¿las mujeres mandan señales mixtas? No. Ni los hombres tampoco mandamos señales mixtas. El consentimiento es consentimiento. Si decimos sí, es sí. Y si decimos no, no. Y entonces, para que quede claro, esto parte del consentimiento, porque de verdad es un nudo problemático donde de verdad de pronto está la diferencia entre una relación sana, entre una amistad, entre un coqueteo y una relación de acoso o hostigamiento sexual. Vamos a ver el siguiente video. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no, pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no gracias, entonces no hagas té, punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té, ¿ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte, y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té, pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería el té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión, mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche, y está bien que las personas cambien de opinión, y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti, vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien
tomar té cuando no quieren y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Tan simple como el té. Creo que esta analogía nos ayuda a pensar mucho esta lógica del consentimiento, e insisto, muchas veces la clave está en el consentimiento. De pronto cuando nos enfrentamos a estas lógicas de acoso o hostigamiento sexual decimos, pero es que sí quería, es que lo estaban interpretando, consentimiento. Ay, es que pues yo nada más le dije que estaba guapa. ¿Era coqueteo o era acoso? Oh, la clave, consentimiento. Es muy importante tener en cuenta esta lógica del consentimiento porque cuando no hay, entonces nos enfrentamos a una relación totalmente de poder donde hay un ejercicio de opresión donde ahora ya hay un agresor y una agredida, una víctima. Entonces, ya que vimos esto, pues vamos dándole cierre a esta lógica. Dígame. Una pregunta. En cuanto al consentimiento, en la actualidad, la forma en que las chicas, las estudiantes se llevan con los maestros, ¿puede tomarse como un consentimiento? ¿Cómo, en qué medida o cómo se mide eso? A ver, aquí es súper importante. Yo estudiante, ¿cuántos años tengo? Yo, profesor, ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos años de ventaja le llevo? ¿En desarrollo psicosexual hay desventaja? ¿Estamos en la misma situación de poder? ¿Podemos elegir de la misma manera? Punto. Ahí hay una relación de subordinación. Y aparte, ¿por qué hay un código de ética? Porque me tendría que relacionar coquetamente con mis estudiantes. ¿Por qué? ¿No? Y de pronto decimos, no, pues es que ¿cómo me va a acusar de hostigamiento sexual? Si le gusta que me digan que está bonita, si ve cómo se viste. Y entonces a los que estamos desde acá nos hierve la sangre y decimos, a ver, hijo mío, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué contexto provienes tú? ¿Qué has vivido tú? ¿Qué ha vivido ella? ¿Partimos de la misma situación particular? No. Entonces, de pronto esta lógica es interesantísima y no pasa solamente en casos de acoso o hostigamiento sexual, pensemos en casos de violencia escolar. De pronto decimos, ay, nos llevamos a toda con nuestros estudiantes y de pronto ya nos cae una queja en COSECOBI o en otra instancia de que es que les dijiste a todos que son unos tas. No, pues es que yo así me llevo. ¿Quién es el profesional acá? ¿Quién es el docente a cargo? Y de pronto se nos olvida esa situación de poder particular que es el ejercicio de la docencia, ¿no? Pensemos siempre si estamos frente a grupo, y esto lo digo pedagógicamente, ¿no? La educación siempre resguardará un ejercicio a veces muy sutil de la violencia, pero hay violencia. ¿Por qué? Porque somos una figura de autoridad, somos una figura de poder, y a veces se nos olvida que saber es poder. Y que entonces no partimos de la misma relación dialéctica u horizontal frente a nuestros estudiantes. Entonces, continuamos. Gracias, Aura, por la pregunta. ¿Qué pasa en el instituto? Atrás, nada más poner qué es lo que se está haciendo desde la Secretaría General. Pues una línea de denuncia que es 24 horas y que no es exclusiva para las y los estudiantes. Nosotras también como trabajadores, como docentes, podemos acceder a ella. Podemos denunciar formalmente, bueno, no formalmente, podemos iniciar este proceso de denuncia acá, y ahí están las extensiones, hay un número de WhatsApp, y que insistimos, es parte de las prácticas, de las buenas prácticas que estamos desarrollando en el instituto. ¿Por qué lo estamos haciendo específicamente en el acoso y hostigamiento sexual? Ahora sí, por favor. Porque el acoso y hostigamiento sexual es sancionable. Tenemos un protocolo, dijimos, estamos ceñidos como institución descentralizada a la Administración Pública Federal, y pues no solo crean que es una sanción pequeña, y esto es algo que también nosotros en el instituto, desde la unidad de género, desde la Defensoría, Abogado General, hemos estado trabajando y armonizando para que haya un mecanismo de sanción efectivo. Porque vean, el hostigamiento sexual y el acoso sexual es sancionable, es punible en estas lógicas.
penal, laboral y administrativamente. Penal, por el Código Penal Federal, en el artículo 259 bis y el 260, está tipificado y ahí aparece, ¿no? En el laboral, nosotros, como trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, nos ceñimos a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 11, que es supletorio, dice que todo lo que no esté completado, lo que no esté previsto en la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado, se irá directamente a la Ley Federal de Trabajadores, ¿no? Y pues allí está, ¿no? En la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado, en el artículo 46, específicamente aborda estas nociones de acoso y hostigamiento sexual. ¿A qué nos hacemos también? ¿Cómo ello puede ser una causal de rescisión de la relación laboral sin ninguna objeción para el patrón? Y luego acá también en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 3 bis, en el 47, en el 133 y en el 378, donde aparte se insta a los patrones, donde se insta a los sindicatos a que no pueden dejar pasar situaciones de acoso y hostigamiento sexual. Y finalmente acá en la vía administrativa, que es algo que estamos justo, insisto, trabajando fuertemente en el instituto, pues tenemos primero la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Contamos con estas figuras, que es el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, y contamos con el Protocolo para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual. Y nuestro órgano interno de control es quien define, quien sanciona, pero además quiero recordarles que tenemos un código de conducta, ¿no? Que como miembros del Instituto Politécnico Nacional es claro qué es lo que tenemos que hacer y es claro cuáles son las sanciones y es claro qué es aquello que afecta o cuáles son las acciones que llevan al incumplimiento de ese código de conducta. Existe este marco normativo que impulsa la sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual. Y de verdad estamos en un trabajo constante, el instituto está en un trabajo constante de armonizar estos procesos para volver esto mucho más efectivo y que las sanciones, en el caso de que procedan, sean lo más efectivas y lo más eficientes posibles, ¿no? Por favor, la que sigue. Y aquí, desde la unidad de género, ¿qué hacer para prevenir? Por favor. Y es que son mensajes clarísimos, ¿no? Evito invitar o citar fuera del horario escolar o laboral a una persona para resolver o asesorar sobre temas competentes al área de trabajo o estudio. No, pues es que yo no sé por qué me está acusando de hostigamiento si yo nada más le dije a Juanita que fuera a mi casa a dejarme el oficio que se le olvidó y le invitó un café. ¿Y qué tenía que hacer Juanita en tu casa a las 10 de la noche? Evitemos, ¿no? Estas son medidas de prevención. Si no queremos incurrir en estos casos, si no queremos vernos envueltos o envueltas en situaciones como esta, evitemos eso, ¿no? La segunda dice, evito mantener vínculos que puedan malinterpretarse o desvirtuarse de manera sexual con mis compañeras o con las personas que están a mi cargo, inclusive por medio de las redes sociales. Ah, es que le mandé un meme, era un meme, ¿no? Y cuidemos todas estas cuestiones que pueden malinterpretarse. Luego, evito enviar mensajes, audios, fotografías o videos con temas ajenos a la comunicación que el vínculo laboral y o escolar requiere. Si tenemos un grupo de WhatsApp del trabajo, que sea para el trabajo. El correo para lo que es, ¿no? Siempre, ¿no? Evitar todas estas cuestiones que nos puedan llevar a una situación más compleja y problemática. La cuarta, por favor, dice, evito invadir el espacio personal o el contacto físico innecesario. Si yo ya me doy cuenta que a Perenganita no le gusta que lo salude porque abrazo muy fuerte, pues no lo hacemos. Y si nosotros nos vemos en esa situación en la que, ay, es que mi jefe no me gusta cómo me saluda, también es importante comunicarlo, ¿no? Evitar invadir el espacio es fundamental. La 5. Evito dar abrazos, besos, roces, tocamientos o muestras de afecto corporales fuera de contexto y lugar, que viene muy de la mano de la pasada. Y una última recomendación, evito los piropos o comentarios sobre la apariencia física
ya que pueden incomodar a las personas. Y créanme que con estas 6 recomendaciones que son muy puntuales nos podremos evitar muchos casos que terminan en denuncias. ¿Por qué? Porque hay malinterpretaciones o no entendemos esta lógica del consenso o hacemos ejercicio del poder y pues eso a todas luces se deviene o decanta en una situación de acoso y hostigamiento sexual. Quisiera terminar con un video al cual el instituto se suma y es esta proyección de un mensaje claro y fuerte de en este momento el Instituto Politécnico Nacional se suma a todas las acciones en contra de la violencia y el mensaje es claro. El hostigamiento y el acoso sexual es sancionable y desarrollará todas las medidas institucionales para ejercer esa sanción y erradicar estas prácticas violentas en el instituto. Por favor. Estábamos en el salón de clases y el profesor nos dijo, ser docente sirve para 3 cosas. Investigar, publicar y comerse una pini para cada semestre. ¿El acoso sexual te parece un chiste? ¿Una cantaleta feminista? Mi profesor esperaba que el salón quedara solo. Me entregó mi parcial y me dijo, si no está de acuerdo con su nota, puede pasar esta noche a mi casa. Yo estudio medicina. Uno de mis profesores toca a los estudiantes y se excusa diciendo que son temas de la clase. Yo estudio Derecho. Uno de los profesores me miró los senos y dijo, niña, yo a usted con esos 4 ojos, ¿qué le voy a preguntar? Todo el salón rió. Cuando menos lo esperé, un extraño me mandó su mano a mi entrepierna. Cuando sentí que me tocó, quedé paralizada. Mi profesor de coro me tocaba de manera indebida, dizque para enseñarme cómo se canta con todas las partes del cuerpo. Yo tuve que soportar que al final de las clases siempre buscara quedarse a solas conmigo para hablar de mi vida privada. Yo tuve incluso que cambiar mi manera de vestir, pues uno de sus fetiches sexuales eran las medias de lado. A mí me encerró en su oficina y con la excusa de regalarme un libro se acercó para abrazarme y tocarme las piernas. A mí me dijo en clase, hoy valió la pena madrugar con usted. En ese momento no sabía que era acoso. Mi profesor me dijo que estaba muy bonita. Luego preguntó si tenía novio porque iba a pedir pista. A mí el profe me escribió para que nos viéramos, pero yo no le respondí nada. Me iba en bicicleta y me cerró con su camioneta para decirme hola. Uno de mis profesores me tocó el hombro y entre los gerentes me dijo que este semestre nos íbamos a conocer. Mi profesor me quitaba el celular cuando entraba al salón y revisaba mis mensajes en frente de todos. Un compañero me dio una nalgada, no supe qué hacer y nadie dijo nada. Mi amiga y yo tuvimos que bajar el dobladillo las palmas, porque el profesor siempre desviaba la mirada de los puestos. Yo tuve que soportar que mi profesor se burlara de mi cabello. Un día me dijo, ¿sabe qué piensan de las monas? Que todas son brutas. Y yo le respondí que no, que yo no lo era. Y me dijo, así es que me gustan, bravitas. A mí me hacía comentarios como yo lo tengo muy grande, te arriendo la mitad de la cama y tienes un chupón en una teta. El profesor me contactaba por Facebook, me preguntaba cosas personales, si tenía una pareja y por qué estaba sola. La duda siempre recae sobre las acosadas, no sobre los acosadores. La justicia no nos cree. Queremos tener universidades libres de violencia. Si me toca el mañana, quiero ser la última. Y bueno, el mensaje es claro, no queremos universidades libres de violencia, queremos construir conjuntamente un Instituto Politécnico Nacional libre de violencia, por favor. Y pues para eso, desde la Dirección General, la Secretaría General, pues es cero tolerancia a la violencia. Estamos trabajando en conjunto, nos hace falta mucho, sí, pero estamos trabajando fuerte y pues ahí está, ¿no? La unidad de género, la defensoría, estamos ahora sí trabajando mano a mano con este mensaje fuerte y que ojalá sirva de mucho para una construcción pacífica, sana y armoniosa entre quienes constituimos la comunidad política. No sé si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Acá la licenciada Guadalupe y yo estamos para hacerles. Sí. Dos cosas. Acabas de decir algo. Ahora sí estamos haciendo. Antes no lo hacían. Nosotros como unidad de género no teníamos esas facultades. Qué pena, ¿no? Sí.
habemos como 20 personas nada más. No sé, me sorprende un poquito la falta de quórum, ¿no? En el pasado, ¿qué fue? De alumnos y autoridades, yo me quedé sorprendida porque tengo poquitas horas aquí en la escuela y hay gente más joven, mis compañeras a las que se les acercan con esos problemas los chicos, ¿no? A mí me ven como tía o como abuelita, ¿no? Y muy lindos, y me entero de otras cosas, ¿no? Pero quedé sorprendida y espantada, y asqueada. Exacto. Yo no, o sea, tal vez porque no se comunican tanto conmigo, repito, tengo compañeras más jóvenes a las que sí les platican, ¿no? Y también me quedé sorprendida porque he oído a través de la semana pasada o antepasada. A mí me dijeron, y yo les dije que tenían que hacer, oye, ¿por qué no te acercaste al director o le dijiste al director, a la directora que estaba antes? Está pasando esto, ¿no? Yo cumplí con decirle a la niña, pues haz esto. Se me hace como que si no me pasa a mí o no le pasa a mi hija, no, ¿no? O sea, es triste, o sea, a mí me parece triste, indignante, con pocos valores, ¿no? La gente que ha comentado eso, no me gusta, ¿verdad? Desafortunadamente, a mí no me comentan tanto esos niños que me ven más como tía o abuelita. Aquí está la que fue mi jefa antes, ¿verdad? Ella es más joven, a ella sí le comentan cosas más así. Pero sí me sorprendió mucho, y quedé así como que digo, espantada, asqueada y sorprendida. ¿Y por qué no se ha hecho más eso, no? Muy triste entró una niña diciendo que ya tenía 2 años, que había sufrido, no sé si la violaron, porque no lo digo así tal cual, y les pidió en la mesa, les suplico que me ayuden, horrible, ¿no? Y bueno, 3 ya terminé. ¿Por qué no invitaron a los alumnos? ¿O se les hace estas pláticas a los niños? La estrategia, a ver, primero quisiera... Muchas preguntas, ¿verdad? Muchos comentarios. No, primero la lógica, o sea, creo que sí. Ahorita me sorprendió lo que dijiste, ahora sí. En tu comunidad de género no estaba en nuestras facultades atender la violencia, estaba la prevención de la violencia. Quienes ha estado en Aurora, que forma parte de la red, o que es la coordinadora de la red de género, sabe que nosotros, Comunidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, hemos estado viviendo en los últimos meses un proceso de reestructuración total desde nuestras funciones hasta nuestro personal. Tenemos otra directora, tenemos otras directrices y estamos de verdad así, apresuradísimos trabajando. Creo que el proyecto de unidad es fortísimo y está súper enfocado a trabajar 2 cuestiones fundamentales. Una será la prevención y la atención de la violencia de género. La otra es trabajar por la consecución de la igualdad sustantiva en el IPN. En esta articulación implica toda una lógica de trabajo totalmente distinta. Creo que la red de género hacía lo particular, hacía lo propio en estas lógicas de prevención, porque en la UPGPG trabajábamos desde este sentido, pero el IPN, insisto, tampoco es que nos haya dejado desamparados. La Defensoría tiene sus atribuciones desde su acuerdo de creación y allí están los mecanismos de atención y seguimiento. Pero ahora, como unidad de género, sí nos toca entrarle fuerte a acompañar estos procesos. 2, sí que es profundamente asqueante y profundamente triste, pero yo diría, qué bueno que nos esté generando esa sacudida emocional, esa conmoción, porque si lo naturalizamos y decimos, ay, pues sí, no, genera indignación. Justo, ¿no? Y eso es lo más triste, lo tendremos que comentar con nuestra directora, ¿no? Estamos acá por una instrucción, o sea, es un mecanismo que vienen bajadas desde la dirección general, desde la Secretaría General, indicó que estuvieran docentes, prefecturas y que PAES, ¿no? La mayor cantidad posible de trabajadores y trabajadoras adscritos al CECIP. ¿Por qué? Porque queremos en un primer momento trabajar y hacer incidencia con los trabajadores, pero a la par estaremos trabajando con las chicas, ¿no? Es un trabajo conjunto, pero de pronto llegar con ustedes, imagínense, esto era invitación, mi oficio, el director estuvo acá un rato y no estuvimos todos. Es una población de difícil acceso, tendremos que pensar también las estrategias para llegar a un cuerpo
de personas más amplio. Un poco interés, ¿no? Porque si han ofrecido a regalar algo, a lo mejor estaría más, ¿no? Y justo vamos en este poco interés de, ¿de qué te van a hablar? Pues de lo mismo, ¿no? Y entonces damos cuenta de estas lógicas de naturalización y de que hay personas que no somos como nosotros, que nos pasan por el cuerpo, nos indigna, nos genera rabia y quisiéramos hacer algo, ¿no? Hay personas que dicen, otra vez lo mismo, y podemos ahí ver esta cuestión de inmovilidad, de inercia institucional, que es el momento de agarrar y sacudir y decir no. Y la tercera, no me acuerdo cuál era, perdón. Como los estudiantes, ¿qué se va a hacer con los estudiantes? ¿No? ¿Por qué no están los estudiantes acá? Habrá otras estrategias que tendremos que socializar más adelante, pero tengan por seguro que hablar de acoso y hostigamiento sexual en el IPN no va a ser exclusivo de unos cuantos, ¿no? Profesora, por favor, y Sí, el detalle también es el horario en que lo están haciendo. No sé cuándo llegó la invitación a la escuela, lo desconozco, pero hay tiempos. Segundo, ¿sí? El horario matutino termina a las 2 de la tarde. La mayoría del personal PAE va a la 1:30 por sus niños. Entonces, ¿cómo los queremos tener aquí si tienen otras actividades? Y tercero, hay turno vespertino y eso me lo reclamó a mí el turno vespertino. Porque si son 2 turnos, lo hacen nada más en la mañana. Y te digo, a la hora en que el personal ya va a ir por sus niños. La sugerencia que sea entre 10 y 12 estas pláticas y en la tarde también, entre 4 y 6 de la tarde, que es lo más tarde que entra el personal PAE y puedan asistir a las juntas, ¿no? Que finalmente también tenemos en la tarde alumnos, alumnas, tenemos personal, tenemos docentes, pues debe ser manejarse en ambos turnos. Y que no sea condicionado. Mi asistencia aquí fue condicionada porque a mí me dijeron, los que no tengan grupo, profesores que no tengan grupo o que tengan descarga académica, así se dice, que asistan a la conferencia. Los que sí tengan grupo, entonces esta información cómo va a llegar. Porque todos tenemos descargas académicas diferentes. De diferentes horarios. Perdón. No, pero es importantísimo para nosotros que estamos generando apenas la acción, porque estamos empezando, entonces es importante todo lo que nos dicen. Maestra. Sí, una pregunta. Ustedes están hablando de que ya hay un seguimiento, hay una denuncia. ¿Tienen un tiempo de decir no sé, de una semana, 2 semanas, se puede atender? Porque en alguna ocasión se tuvo un problema y ya después de 3 años andaban buscando a las niñas y obvio las niñas ya no estaban, ¿verdad? Ya su generación había salido, entonces eso también le da mucha pauta a las personas que hacen eso, que dicen, no, a mí no me van a hacer nada. Bueno, ahora no sé, ¿saben cuándo las niñas de por sí es un problema que los chavos se acerquen a denunciar? Al ver ellos, maestras, al ver ellos esa apatía, no denuncian. Estamos con los niños. Al ver esa apatía, pues obvio, mucho menos, ¿no? Lo que pasa es siempre con las autoridades de decir, voy a denunciar y voy a perder todo un día, 2 días y creo que yo voy a ser la culpable. Eso pasó en un caso. Después de 3 años andaban buscando a las niñas ya habían salido. Por eso ahorita, como para que yo, como docente, anime a uno de mis alumnos, alumnas, a decir, denuncia, y de decir, sabes que esto se va a llevar máximo 30 días para que realmente haya una causa y no suceda como yo veo mucho en la Iglesia Católica, que nada más, bueno, al menos ahí mueven a los padres de iglesias, pero aquí siguen los maestros. Precisamente como les comentaba que el maestro, se están analizando todos esos procedimientos, porque ¿qué pasa en el instituto? Vemos que existen muchísimas áreas que supuestamente están dando atención y nadie sabía a dónde acudir, acudo a esta, o sea, son varios puertas de entrada. Nosotros ahorita estamos haciendo un análisis a toda esa normativa que existe dentro del instituto para proponer ya algo más ágil, algo más pronto, porque pues la justicia debe ser pronta y expedita.
Y efectivamente nos encontramos ante las autoridades que no nos dejan pasar más allá. Sin embargo, bueno, ya también estamos haciendo estas vinculaciones con, no nada más hacia el interior del instituto, sino hacia afuera, para que esto sea más pronto, porque efectivamente, o sea, nos decía el abogado general, para yo poder despedir a uno de los maestros, ¿qué pasa? O sea, nos encontramos ante la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, y que dice ahí, hasta que no autorice el tribunal, tú no puedes dar de baja al trabajador. Sin embargo, estamos viendo con ellos otro mecanismo, con el personal del tribunal, cómo se puede dar de baja inmediatamente. Porque precisamente como usted lo manifestó, vemos en los corredores o en las citas que está el profesor, pero el acoso y hostigamiento, o sea, ha sido una instrucción de hace 2 años, 2016, que sale el protocolo. ¿Por qué? Por todas estas circunstancias que vemos que están pasando, que no se da una atención rápida, pronta y expedita. ¿Y qué pasa con las víctimas? Las víctimas, o sea, tienen un proceso, como dice también aquí el maestro, o sea, a veces nos fijamos más en qué le va a pasar al acosador, hostigador, que a la víctima. Hemos tenido víctimas, y el viernes, por ejemplo, tuvimos un caso que atender, que llegó la chica ansiosa, toda desarticulada. Afortunadamente hace un mes que ya se creó una clínica de psicología, que es aquí, cerquita, en Santo Tomás, que nos están apoyando. ¿Por qué? Porque primero hay que disminuirles esa ansiedad a las chicas, porque se presentan todas ansiosas. Y es un procedimiento tan largo que trabajar con ellas. Pero sí, estamos revisando todos estos, estamos haciendo vinculación hacia afuera y hacia adentro para ver cómo los vamos a atender, y no estar mandando estos mensajes de que no pasa nada y que la impunidad existe. Entonces, es un compromiso del director, y pues en eso estamos trabajando, porque efectivamente son muy largos los procedimientos ante las autoridades, no digo de adentro, sino ya de afuera. Pero estamos viendo con ellas cómo podemos acelerar para poder enviar este mensaje que ahora sí está pasando y sí se están actuando en contra de los hostigadores y acosadores. Profesor, sí, yo, lástima que la maestra da su opinión, se sale y no escucha ya también otras retroalimentaciones. Yo sí quisiera que esto se tomara como una reflexión y un ejercicio personalizado. No puedo decir yo que alguien está responsable porque la autoridad no viene, porque no sé qué, porque no lo hacen, porque no llevan un curso. Esto es de la vida cotidiana, esto no se debe permitir. Estas son conductas por civismo, por ser ciudadanos en una sociedad que tenemos que llevar al orden, tenemos que llevar en nuestra vida diaria. Y no es responsabilidad de que, porque a mí no me lo dieron, o porque no lo repiten a los estudiantes. ¿Cuánta gente está a cargo de nosotros? ¿Cuántos estudiantes atendemos todo el día? Entonces no me digan que esto no va a replicarse, no me digan que voy a esperar a que venga la unidad de perspectiva de género para poder entonces informar. Pues si yo ya recibí la información, primero, normo mi conducta, 2, me guío bajo estos principios, y 3, pues se los doy a conocer a mis alumnos, ya sé a dónde pueden denunciar, ya anoté, espero los números de denuncia, y entonces sí fomentar una cultura. Esto no puede ser de que sigamos responsabilizando a otros y sigamos esperando que la autoridad, o a ver quién se le ocurre venir a traer cursos y hacer esto. Esto debe ser parte de nuestra formación. Somos profesores, somos gente que estamos dentro de una institución académica, tratando con alumnos menores de edad o mayores de edad, como sea, y que debemos de tener estos principios básicos mínimos en nuestra formación. Entonces yo sí quisiera que esto sirva de reflexión para que no sea nada más, ya nos dieron el curso, ya vinimos, ya nos vamos, ¿no? Hay que replicarlo, hay que llevarlo, hay que trabajar con la gente, con los que están a nuestro lado, porque muchas de estas cosas se gestan ahí, ¿no? Y como bien dicen, no esperar que le pase a mi hermana, a mi mamá, a mi sobrina, a la vecina, y normalizar y decir, pues es que pues, ni modo le tocaba, o no, ni modo llevaba falda, pues se lo ganó. Esas son estupideces que se han generado en la sociedad y que ya debemos de romperlas en este momento. Qué bueno que el instituto está poniendo ya otras maneras de gestionar, a mí me consta, se están trabajando de una manera diferente los procedimientos, hasta para uno como autoridad es difícil llevarlos a cabo, pero sin embargo se le está dando mucho ya apoyo a esta parte. Sí quiero que quede bien establecido
de que sí se está conduciendo de una manera diferente, ¿no? 2 casos ya tenemos ahí muy en contexto y ahí vienen otros casos más. Lástima que se haya llegado a eso, ¿no? Que no tengan ni siquiera principios éticos como docentes, ni siquiera como humanos. Entonces, qué mal que se salió la maestra, pero es esa responsabilidad, ¿no? Nosotros estamos a cargo de gente, estamos trabajando, es más, en el cotidiano con los compañeros de trabajo, ya romper estos mitos y estos tabúes, ¿no? Era la participación. Gracias. Bien, maestro. Gracias, por favor. Yo primero quiero felicitar a esta nueva unidad que está tomando en serio este tipo de conductas que se presentan cotidianamente dentro de la institución. Y mi pregunta va, ¿qué relación se tiene con en la parte legal en cuanto a la Secretaría de Educación Pública, en cuanto a la reglamentación? ¿Qué pasa cuando un maestro incurre en este tipo de cosas con la normatividad de la Secretaría de Educación Pública? Bueno, para empezar, o sea, como les comentábamos, al ser el instituto un órgano desconcentrado, tiene esa naturaleza jurídica. Luego, entonces, nosotros estamos obligados a observar el protocolo que sacó la función pública hace 2 años, 3 años, perdón, sí. Y la normativa que nos rige es la normativa federal, por ser trabajadores al servicio del Estado, que es la misma que norma las conductas de la Secretaría de Educación Pública. No sé si quedó claro. Para mí sí. Bueno, y o sea, comentarles también porque por ahí tienen un problemilla en Oaxaca. ¿Qué pasa con aquellas autoridades? Dicen, no está tipificado el acoso sexual ni el hostigamiento en su ley estatal. Sin embargo, al haberse cometido el hecho dentro de una instalación que es federal, le aplica y eso nos favoreció que el juez lo mirara de esa forma, porque si otro juez no lo hubiera hecho, dice, no, aquí no existe el delito y no te vamos a sancionar. Pero como el hecho se cometió dentro de un plantel y es un área federal, le aplica la ley federal. Entonces digo, para que vayamos tomando esas medidas, porque muchos dicen, no, a mí no le aplica porque ni existe dentro de los códigos estatales, perdón, pero si los hechos se están dando dentro de las instalaciones y son federales, nos aplica a todos la ley federal. Bien, espero que esta plática nos permita generar una cultura más de aplicación de lo que debiera ser, y esperemos que así sea, ¿no? Que es tener una equidad de género clara y precisa. Vamos a buscar que esto sea una cultura que se sume a la que tenemos en la Wilfrido y en el Politécnico. Es parte de lo que tenemos que llevar también a nuestros alumnos. Es una formación constante y continua de formar cultura y comunidad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que buscar. Y bien, no sé, no restándome más actividad, pues, ¿no? Porque eso decíamos que éramos muy poquitos. Entonces Sí. comentaba una maestra que los horarios no coincidieron muchos profesores. Entonces, yo propongo que sí se pudiera pedir auxilio. Otra plática en un horario en la tarde y con mayor tiempo de preparación. Porque Sí. también. De hecho, en este momento vimos que todos salieron a la hora de checar, ¿no? Por aquello del checo luego existe. De las salidas y que también hubo menos tiempo para planearlo, que fue muy rápida. Entonces, Sí, como primera intención, yo creo es bueno, ¿no? Tenemos ya una grabación que también podemos subir a nuestra página y empezar a tener ya un poco más de estos elementos y solicitarles, sí, un espacio más adecuado para poderlo pues, difundir con mucho más personal, ¿no? Pues, ahora te dejo aquí, la presentación está en el escritorio, por eso que acceder a ella es material del instituto. E insistimos, desde la unidad de género estamos para servirles y muchas gracias. Muchas gracias.